La revista Encartes es una revista digital, multimedia, en ciencias sociales, y es una revista que tiene un apoyo interinstitucional. Son 3 las instituciones que le dan soporte y financiamiento a esta revista. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. La finalidad de esta revista, como muchas otras revistas, es publicar artículos y reseñas que sean producto de investigación y que aporten resultados originales a este campo. Nuestra publicación es semestral. Publicamos un número non en primavera y un número par en otoño. Hace 3 años que emprendimos esta aventura de la revista Encartes. Para nosotros lo más importante es difundir los resultados de investigación en diferentes registros audiovisuales y multimedia. Queremos alentar la publicación de ensayos científicos, pero con una novedad, con una escritura multicódigos. Y deseamos, con todo esto, construir un espacio virtual que sobre todo genere foros de debates interdisciplinarios. El diseño que tenemos para la revista es un diseño novedoso que a la vez responde a los índices de indexación tanto internacionales como de CONACYT. La publicación del material está sujeta siempre a arbitraje riguroso, científico e imparcial, con el método doble ciego. También la revista cuenta con un foro para el diálogo y discusión científica con otras disciplinas y saberes que procuran la difusión amplia del conocimiento científico. Sobre todo Encartes le apuesta al uso de las nuevas plataformas electrónicas y apostamos a que éstas pueden ser aprovechadas para publicar científicamente, pero incorporando lenguajes, géneros y formas de interacción innovadoras. La revista Encartes integra diversos registros etnográficos a los que recurren los antropólogos en sus procesos de investigación, incluyendo en el material audiovisual, grabaciones de audio, videos o fotografía, y que al ser encartados complementan el material de la revista. Los distintos números que publica la revista Encartes tienen un dossier central. Para el número 6, el dossier central está compuesto por un coloquio interdisciplinario. El ensayo central de este coloquio es un texto del sociólogo Joanildo Buriti, un sociólogo brasileño. Su ensayo se titula El pueblo evangélico, construcción hegemónica, disputas minoritarias y reacción conservadora. El equipo editorial invitó al profesor Buriti a publicar este ensayo porque consideramos que es sumamente relevante en la coyuntura actual entender el papel que los evangélicos están teniendo con su nuevo protagonismo político en la nueva política bolsonarista en Brasil. Este es un texto teórico, sobre todo, con muchas reflexiones, y para ello invitamos a que fuera comentado por distintos especialistas. La idea de la selección de esta invitación de estos especialistas tenía mucho que ver con, primero, crear realmente un espacio de diálogo interdisciplinario. Tenía también la intención de poder contrastar lo que sucede en Brasil y lo que sucede con este activismo evangélico y con las distintas formas de gobierno populista, con lo que sucede en otros países, principalmente de América Latina. El primer comentario estuvo a cargo de Nicolás Panotto y él centra su texto y lo titula Lo evangélico como fuerza agonista, disputas hegemónicas frente a la transición política latinoamericana.
También tenemos un texto de Cecilia Delgado Molina. Ella es una investigadora mexicana y ella centra sus comentarios y su discusión en el contraste con los evangélicos y el poder político en México y cómo estos están reconfigurando alianzas y antagonismos. Jeffrey Plegers, que es un sociólogo belga, presenta un análisis sumamente interesante e incluso plantea datos que ponen de alguna manera en discusión los argumentos de Buriti sobre el ascenso político de los actores religiosos conservadores y da 4 lecciones del caso brasileño. No podía faltar también otro especialista brasileño. Y para ello invitamos a la socióloga Patricia Birman, y ella introduce aquí también sus comentarios al texto de Joanildo Buriti, al cual denomina Desafíos para los tiempos actuales. De Chile está presente Eugenia Pediakova con un texto que aborda el nuevo papel de los evangélicos chilenos como una ciudadanía cultural. Y de nuevo, desde México, invitamos al politólogo Alberto Olvera, uno de los más importantes especialistas en el tema del populismo, para dialogar desde el tema más político del populismo y hacer un comparativo entre Brasil y México. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo de la Mora y participo en el equipo editorial de la revista Encartes, representando el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Es para mí un gusto presentar brevemente a ustedes la sección Realidades Socioculturales, correspondiente al número 6 de la revista. Esta sección, en cada número, está integrada por artículos de temáticas diversas que hacen aportes relevantes a las ciencias sociales. En esta ocasión, son 3 los artículos que integran la sección. En primer lugar, el artículo titulado Distopística, la hidra y la tormenta que viene, narrativas de futuro en el zapatismo, de Carlos Octavio Núñez. Este trabajo realiza un abordaje desde el análisis crítico del discurso sobre un corpus de textos en torno al movimiento zapatista. En particular, se centra en las narrativas de futuro en el zapatismo, particularmente en las narrativas suscritas en las alegorías de la hidra y la tormenta que viene, en tanto recursos discursivos. Por otra parte, en el artículo Culturas ciudadanas y ciudadanía cultural, una exploración de los términos, Jorge Eduardo Aceves propone un análisis de los conceptos ciudadanía cultural y culturas ciudadanas partiendo de la revisión de múltiples fuentes alrededor de dichos conceptos. Propone al final una caracterización de dichos conceptos y explica la articulación presentada entre ambos como claves para comprender las dinámicas sociales en el mundo contemporáneo. Finalmente, en el artículo titulado Miradas suspendidas, las fotos de los desaparecidos en Jalisco, Isaac Vargas realiza una indagación en torno a los significados de la fotografía en el contexto de la desaparición de personas en medio de la guerra contra el crimen en el estado de Jalisco. El autor se centra en la caracterización y análisis de las estrategias llevadas a cabo por las familias de los desaparecidos, quienes utilizan la materialidad de la imagen para crear fichas de búsqueda que permitan visualizar la ausencia de sus seres queridos. En suma, se trata de una sección integrada por artículos que hacen aportaciones actuales y relevantes y que enriquecen el presente número de la revista Encartes. Les extiendo una cordial invitación a adentrarse en su lectura. Gracias. Para este número de la revista Encartes, el equipo editorial emitió una convocatoria fotográfica titulada COVID-19 bajo la lente, con el objetivo de recopilar una serie de imágenes que dieran cuenta de las modificaciones acontecidas en nuestras vidas cotidianas a partir del decreto de medidas sanitarias de distanciamiento social para el control de la pandemia. Buscamos con esto dejar una memoria visual de los estragos, desplazamientos e innovaciones que trajo consigo la pandemia. En general,
Las fotos seleccionadas nos muestran situaciones generadas por el confinamiento, como son los rostros de dos mujeres de edad avanzada que miran la calle desde sus ventanas, o los parisinos saliendo de los balcones a aplaudir a los héroes de la salud, o el oficinista que convierte su cama en escritorio. El miedo al contagio instituyó el uso del gel antibacterial como moneda de intercambio humano. Instituyó el cubrebocas no solo como prenda sanitaria, sino incluso como un gadget de última moda. Mismo que fue reconvertido en una máscara jocosa, como se ve en la sonrisa enigmática del Guasón. Incluso se instaló como nueva prenda íntima que se lava y se plancha diariamente como los demás. La pandemia trajo a su paso nuevos paisajes de desolación, incluso en las plazas y en los centros de las ciudades de mayor concentración humana. Impuso relaciones con sana distancia a tal grado que trastocó las interacciones cara a cara, virtualizando no solo el trabajo, sino las relaciones íntimas y las fiestas de cumpleaños, o convirtiendo la celebración a la madre en una procesión de automóviles. También se impuso en el cierre de los templos, aunque los fieles siguieron buscando la bendición de la Virgen tras los barrotes. La sana distancia afectó las maneras de vivir y experimentar el espacio y el tiempo cotidiano, provocando largas filas para hacer el supermercado o introduciendo nuevas distancias periodísticas para entrevistar a las acuciadas fuentes oficiales de salud. El COVID-19 no será olvidado. Las fotografías muestran también la creatividad popular capaz de reconvertir el amenazante virus en una ofensiva y colorida piñata que podrá ser quebrada a palos en una fiesta infantil. Son 3 las entrevistas del volumen número 6 de la revista Encartes. La Primavera Feminista Mexicana Sin Fin, entrevista realizada por Arcelia Paz Padilla. 2. Conversaciones con Virginia García Costa en torno a la importancia que deberían tener la historia y la antropología para la planeación de políticas públicas implementadas durante la pandemia COVID-19. Entrevista realizada por René de la Torre y Olivia Ruiz. 3. Gentrificación y cultura, una discusión en torno a las experiencias de Guadalajara, México y Barcelona, España. Entrevista realizada por Cristian O. Grimaldo Rodríguez. Encartes cuenta con la sección Reseñas Críticas. Para el número 6 tenemos 3 contribuciones. Jorge Alonso discutiendo el libro Otras globalizaciones de Gustavo Lins Ribeiro, Inés Durán Matute discutiendo el texto ganador de la cátedra Jorge Alonso de Verónica Velázquez, titulado Territorios encarnados, extractivismo, comunalismos y género en la meseta purépecha, y también Angie Campos y Jorge Ramírez hablando del texto de Eugenia Iturriaga, titulado Las élites de la Ciudad Blanca, discursos racistas de la otredad. Normalmente Encartes recibe contribuciones relacionadas a textos académicos, pero también estamos abiertos a recibir reseñas de documentales, de películas, de series de televisión, específicamente de corte antropológico, etnográfico y de ciencias sociales. En la sección de multimedia se presentan 2 trabajos que tienen un fuerte posicionamiento ético-político y que tocan temas tan estratégicos como las desapariciones y la externalización de las fronteras. Margarita Sires nos permite acceder al documental de su dirección Abriendo senderos de justicia, sentencia y comisión de Ayotzinapa, pero además nos entrega una rica reflexión: ¿dónde situarnos para filmar Abriendo senderos de justicia? En ella explica y problematiza su involucramiento en la lucha para la justicia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. Desarrolla cómo, con su equipo, se proponen aportar con su producción del video a partir de la sentencia inédita por un tribunal de Tamaulipas para crear una comisión de investigación de la verdad y la justicia de un crimen que se daba por cerrado con la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Este resquicio supone la esperanza para los padres de los estudiantes y para el movimiento de derechos humanos en México. Además, nos cuenta la constitución de una comunidad emocional de sentires compartidos. Hoy,
El caso continúa y, como termina el documental, la lucha sigue. Mientras, María Isolda Perelló Carrascosa nos lleva al foco del desencuentro que se produce en las fronteras fortaleza de Marruecos con Europa. Transitando por la frontera hispano-marroquí, un recorrido histórico-visual es un ensayo fotográfico realizado junto con Sergio Torres, donde transmiten las primeras impresiones que experimentan en los enclaves coloniales españoles de Ceuta y Melilla en el norte de Marruecos. Primero aparecen los restos históricos de sus murallas para pasar a las actuales medidas de securitización de vallas kilométricas y concertinas criminales. Nos enseñan rostros e historias de refugiados, de la población local bereber, de taxistas, alminares, barrios, la festividad del Ramadán y, como símbolo del contraste entre el derroche de la sofisticada tecnología de control y la exclusión, vemos a las miles de mujeres porteadoras con enormes bultos, viudas repudiadas que cargan mantas, ropas, zapatillas para cruzar del puerto de Ceuta a Marruecos. Por otro lado, Isolda nos ofrece una reflexión y contextualización de las mismas. Desde un enfoque histórico, expone cómo se ha producido la externalización de la frontera europea en Marruecos y las consecuencias sobre las dinámicas que se daban previamente. Reflexiona a su vez sobre el poder de las fotos como documentos de registro, su función en la etnografía y su potencial para análisis comparativos. Para la sección de discrepancias de este número de encartes antropológicos hemos tenido la suerte y el orgullo de contar con Jaime Preciado Coronado, de la Universidad de Guadalajara. Él ha coordinado una sección que ha estado dedicada a los estallidos sociales que hubieron a final del año pasado, del 2019, en toda América Latina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y también en el Caribe, en Puerto Rico y en Haití. Él convoca a destacados especialistas en política latinoamericana y movimientos sociales, como son Maristela Svampa, de Argentina, Breno Bringel, de Brasil, y Heriberto Cairo, que desde España nos habla también de estos estallidos. Lo interesante que nos comentan estas tres personas en sus intervenciones es cómo estos estallidos tienen que entenderse en un contexto de desigualdad, pero también de declive de los gobiernos progresistas, y cómo confluyen nuevos actores sociales como el feminismo, que ahora es tan importante en todo el mundo, con actores y sujetos históricos como campesinos e indígenas. Y el reclamo hacia la defensa de lo público da la esperanza de la apertura de una nueva forma de entender la política en América Latina. El formato digital de Encartes nos ha permitido llegar a un público muy diverso, de diferentes países, de diferentes edades, académico y también que no sea de las universidades. En el último mes, en el mes de septiembre de 2020, hemos tenido más de 4.000 lectores en el sitio de la revista. Y tenemos el gusto de compartirles que es un proyecto que sigue creciendo y que sigue incorporando nuevos públicos. Nuestro público es sobre todo joven, de personas de 35 a 18 años y también de diferentes países. Tenemos lectores de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. México todavía es el país más importante, con aproximadamente el 60% de los usuarios, y los países de América Latina tienen un peso muy grande. Sumados llegan alrededor del 30% de los usuarios de la revista. Pues los invitamos a que también accedan al sitio en encartes.mx y para que ustedes también puedan leer, ver y escuchar a nuestros textos.